Jesús, el Hijo Prometido. Ese es el tema que estamos estudiando en toda esta semana y este día miércoles vamos a estudiar el tema por quien hizo el universo. Bueno, vamos a descubrir algunas cosas muy interesantes respecto a esta expresión que aparece en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, en los primeros versículos que ya leímos, pero vamos a pedir la dirección de Dios para que el Espíritu Santo nos ilumine. Nuestro Padre eterno, tú eres el creador, el dueño de todo, y hoy queremos aprender más de nuestro Señor Jesucristo y estamos seguros que vamos a sentirnos abrumados y maravillados por esta revelación, pero que tu Espíritu Santo nos dé la luz para saber qué es lo que tú quieres mostrarnos en la lección de hoy. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pastor Dani Perla, en la expresión que estamos estudiando, en los textos que estamos estudiando de Hebreos capítulo 1, aparece una expresión que habla de Jesús como creador, pero yo quiero ir primero a unos pasajes que aparecen en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento se hace claro y evidente una cosa, que vamos a destacar cuando leamos los pasajes. En Isaías capítulo 44, solo vamos a poner dos ejemplos, pero Isaías capítulo 44, el verso 24, dice así: así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre, yo Jehová que lo hago todo, que despliego yo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Bueno, luego vamos un capítulo más adelante, el capítulo 45, y en el verso 18 dice así: porque así dice Jehová que creó los cielos, Él es Dios el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, sino para que fuera habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. En estos pasajes del Antiguo Testamento se habla categóricamente, pastor, de Dios como creador, y la Biblia dice solo Dios puede crear y no hay otra forma de que las cosas lleguen a la existencia. Entonces, ¿por qué en el libro de Hebreos Pablo aplica a Jesús esta faceta de Dios, de creador? ¿Por qué es que Pablo dice que Jesús hizo todas las cosas? Definitivamente para probar entonces que Jesús es Dios, Amén, que Jesús tiene una naturaleza divina. Recordemos que la carta a los hebreos va dirigida a aquellos judíos que todavía tenían un conflicto de lealtades, que la figura de Jesús era una figura nueva en el mundo antiguo. Para ellos estaba Dios y luego los seres más excelsos que le seguían eran los ángeles. Y los vemos a lo largo de todas las escrituras hebreas, cientos de veces ayudando a Dios, actuando. Pero cuando se presenta la figura de Jesús, ahora que es el Mesías, ahora tiene que establecerse cuál era su naturaleza, su esencia. Y por todo lo que hemos visto en el capítulo 1 a los hebreos, su misma naturaleza es la naturaleza de Dios, contraria a la de cualquier otro ser creado, incluyendo a los ángeles. Ahora, pastor, bueno, porque alguno podría preguntarse, pero ¿no será que está diciendo Hebreos en realidad que Jesús es algún tipo de ayudante? Es decir, cuando dice por medio de Jesús hizo todas las cosas, podría ser que lo usó como un ayudante, Dios, el único Dios, para que pudiera traer a la existencia las cosas que hay aquí en este mundo. No, porque el asunto es que se caería en una tremenda contradicción la Biblia misma, porque ahí está usando las palabras solo yo soy Dios, soy el único. En la Biblia también dice que Dios no le pide consejos a nadie. Entonces, si Él usó un ayudante superior, entonces lo que nosotros tendríamos ahí es un tipo de semidios. Más bien lo que aquí está estableciendo es lo que nosotros conocemos como la enseñanza de la deidad o la doctrina de la Trinidad, donde Dios, quien es manifestado como Padre, Hijo y Espíritu Santo, cada uno adquirió un rol activo en la creación. De hecho, no está hablando del Espíritu Santo, pero al final el que ejecutó las cosas fue el Espíritu. Fue el Espíritu, la palabra o el medio que Dios utilizó. Cuando en la Biblia dice por la palabra de Dios, se refiere a Jesús, que Juan lo establece en su evangelio muy claramente, y dice en el principio era la palabra, y esa palabra
era Dios, no solo estaba con Dios y no se queda ahí, sino que dice, era Dios. De hecho, el Evangelio de Juan es otro que demuestra la divinidad de Jesús de una manera extraordinaria, y es lo que está haciendo la carta a los hebreos. De paso, me gustaría compartir, hermano Gerson, aquí en Hebreos el capítulo 1, Claro. cómo utiliza una palabra para los ángeles que no se utiliza para Jesús, sino que al contrario, se utiliza esa palabra a Jesús como creador, no como ser creado. Y esto tenemos que establecerlo porque es la carta que estamos estudiando. Hebreos capítulo número 1, vamos a leer primero el versículo 7 y después vamos a leer el versículo 2. Bueno, en el versículo 7 dice así: y ciertamente, hablando de los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Así lo dice, ¿no? El que hace. El que hace a sus ángeles. Recuerde esa frase. Muy bien, muy bien. Y ahora el verso 2 dice, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahí tenemos, hizo el universo. Muy bien, interesante. Hace a sus ángeles y la otra es, hizo el universo. Ahora, quiero decirles algo. Cuando dice, hace a sus ángeles, se refiere, ahí se utiliza una palabrita que se refiere a crear, a construir, como que yo haga algo, estoy construyendo algo, estoy creando algo. Y luego, esa palabra jamás se utiliza para Jesús, porque Él no fue hecho en ese sentido como los ángeles. Él no fue hecho porque Jesús era preexistente, Él es eterno. Si vamos al Evangelio de Juan, que yo mencioné, por ejemplo, ahí él usa la frase yo soy en el sentido de preexistencia. Por ejemplo, le dice a los judíos, antes que Abraham fuese, yo soy. Y claro, ellos entendieron que se estaba haciendo como Dios y lo querían apedrear en ese momento. Ahora, en Hebreos 1:2 dice, por quien asimismo hizo el universo. Esa misma palabra, hizo y el universo, hizo a los ángeles, refleja que ellos son creados. Pero más bien aquí está diciendo que Jesús es el que hace, es el que causa, no el que es hecho. Muy bien. Y eso es importante, pero no solamente eso. En nuestra Biblia se está traducida esta palabra como universo. Así es. Pero cuando nosotros vamos a la palabra del texto griego que se usó, está diciendo el que hizo las edades, o sea, va más allá de la materia. Y esto es bien importante, porque los griegos tenían una palabra para tierra, un universo era la palabra cosmos, pero aquí no se utiliza, no dice el que hizo el cosmos, dice hizo las edades. ¿Por qué? Porque también está dentro de lo que él hizo el mundo espiritual, que en este caso son los ángeles. En otras palabras, no hay nada en todo el universo, sea visible o invisible, que no haya sido creado por Jesús. Quiere decir que Jesús está fuera de la creación porque Él es el creador. Wow. O sea, Jesús es Dios. Amén. Y ese que es Dios es el que vino a salvarnos. Mire cómo impacta eso. El que es Dios es el que murió en la cruz del Calvario. ¿Qué diferencia hay si yo creo que el que murió en la cruz del Calvario es Dios mismo, o si simplemente era otro ser creado, por más bueno o superior que fuera? Bueno, una gran diferencia, pasar una diferencia abismal. Por cierto que Pablo, hablando de la divinidad de Jesús en Hechos 17, destaca que en Él vivimos, nos movemos y somos. Y aquí quiero destacar otro elemento que aparece en Hebreos 1, pastor. No solo Él creó las edades, para usar esa expresión mucho más acercada al texto original, sino que Él la sostiene por el poder de su palabra. ¿Qué quiere decir que Jesús hoy, porque estamos hablando de hoy, el siglo XXI, cuando estamos meditando en esto, que Jesús sostiene todavía el universo? Muy bien, este es otro concepto extraordinario, porque Dios no solo creó, sino que aquí sostener es usado en el sentido de dirigir, de guiar. O sea, Él crea con un propósito. Amén. No es como un padre o una madre irresponsable, trajo un hijo a este mundo y no se encargó de él. No, Dios no es así. Por eso nunca pienses en tu vida
amigo y amiga, Dios me abandonó, las cosas, yo me siento a la deriva, siento que nadie me ama, me cuida. No, Dios te hizo y Él te está cuidando. Amén. Así que eso es bien importante. Así que cuando dice que Él sostiene las edades, está hablando de orientación, de dirección. Él está al control. Él es el que dirige los destinos de este mundo. Él es el que realmente hace que todo lo que nosotros somos y hacemos proviene finalmente de Él. Amén. Bueno, considere estos pensamientos que hemos compartido. Este será un tema que se estudiará por la eternidad, pero que lo que hemos compartido acá, que lo que nuestro pastor también nos ha ayudado a profundizar un poco más, nos ayude a saber que quien murió en la cruz del Calvario era la persona más importante del universo, porque era Dios mismo entrando en la escena humana para rescatarte a ti, para rescatarnos a nosotros. Amén. Y querido amigo, querido hermano, hoy es el momento de decirle al Señor que le vamos a entregar nuestro corazón. Y pastor, quisiera que nos ayudara con eso, porque siendo que a Dios le importamos tanto, cuán importante es que también comencemos a cambiar algunos conceptos de nuestra mente respecto a cuánto valemos en este mundo. Amén, así es. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú respondiste la oración del profeta Isaías cuando decía: oh, si desgarraras los cielos y entraras. Y un día entraste a la escena humana en Amén. persona, en carne. Gracias, Dios, porque tú viste que era la única manera que podíamos ser salvos. Señor eterno, en este momento te pido que nos ayudes para aceptar la divinidad plena, total de Jesús. Amén. Que sabemos que el diablo es el único que ha tenido envidia a Jesús y que distorsiona esta verdad. Que si hay alguien, Señor, que está escuchando voces que sabemos que son de espíritus malos, que le dicen que Jesús no es Dios, que pueda reprender ese espíritu y pueda aceptar esa revelación de Jesús como el Creador, como Dios hecho hombre. Amén. Para que nosotros podamos estar con Él. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.